Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Que el Cristo de la gloria nos bendiga de una manera especial. Y qué mejor bendición nosotros podemos recibir y como es el estar sentados a la mesa, para disfrutar de este manjar espiritual que Dios nos ha preparado en esta noche. Mis queridos hermanos, yo quiero invitarles a que ustedes puedan tener, por favor, su Biblia a mano, Biblia, lápiz y papel a mano, para tomar notas de lo que hemos de tratar en esta hermosa noche. También queremos, en la medida de las posibilidades, el poder incentivar estos estudios, a que usted participe de ellos, a que usted esté atento a ellos, otorgándole, regalándole a aquellas personas que respondan correctamente algunas preguntas que estaremos compartiendo con ustedes al finalizar el estudio o a más tardar en el día de mañana. ¿Cómo lo haremos? Bueno, si usted todavía no es parte de algún grupo del cual yo soy administrador, pues me gustaría que usted pueda escribir, ya sea al número que le voy a facilitar en la parte de los comentarios del video, o también pudiera ser que usted me escribiera ahí mismo también en el chat, en la transmisión, en el chat en vivo, que también aparece ahí a un lado en su dispositivo. Entonces, si usted responde correctamente, le estaríamos obsequiando una Biblia, nueva Biblia de las Américas, formato imitación de piel, uno de los colores que están actualmente disponibles. Así que anímese, participe del estudio, tome notas, busque los pasajes bíblicos que les vamos a hacer mención y luego responda a las interrogantes que yo le haga llegar. Bendiciones. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa noche te damos gracias por este día, por lo que tú nos has permitido llevar a cabo en este día. Gracias, Padre, por tu gracia, porque nos das de ese favor inmerecido para que nosotros podamos estar aquí dispuestos a recibir esa palabra. Oramos, Señor, de que tu Espíritu Santo esté aplicando estas palabras a nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, no son tan solo conocedores de la misma, sino que también podamos constituirnos en hacedores de ella, Señor. Esto es lo que tanta falta hace en nuestros tiempos, Señor. Y solamente tu Espíritu Santo, aplicando esa palabra a nuestros corazones, es que podemos convertirnos en tales personas. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos para que tú hables a nuestras vidas y de este estudio podamos salir edificados. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, en esta noche nosotros tenemos un estudio muy importante para lo que es nuestro desenvolvimiento en la iglesia, un estudio que ha sido olvidado en las décadas pasadas hasta nuestros tiempos, una costumbre que se practicaba con regularidad en la mayoría de las iglesias cristianas de todas las épocas, pero que en los últimos siglos, o décadas, mejor dicho, vamos a decir siglo XIX y XX para acá, esto se ha perdido. Y es lo que nosotros conocemos como la cubierta de la mujer en la iglesia. La cubierta de la mujer en la iglesia. ¿Por qué uso ese término cubierta y no velo? Porque el término velo puede darse a malas interpretaciones y no queremos que usted salga con esas malas interpretaciones, como he visto en algunos casos. Entonces, yo quiero invitarle, por favor, a que usted busque en su Biblia la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11.
Primera de Corintios, capítulo 11. Ahí es que nosotros vamos a estar basados en esta noche. Entonces, este es un estudio exegético expositivo. Es decir, que nosotros vamos a sacar lo que el texto nos dice. Nos vamos a fundamentar en ese pasaje bíblico. Primera de Corintios 11, por favor, busque su Biblia. Vamos a estar leyendo desde el verso 2 hasta el verso 16. Primera de Corintios 11, verso 2 al 16. Tenga agilidad, por favor. Busque su Biblia en físico para que pueda manejar con libertad lo que es la palabra de Dios. Primera de Corintios 11, verso 2 al 16. Oiga cómo nos dice la palabra del Señor. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria del hombre, gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Muy bien, este es un estudio que demanda, mis hermanos, que nosotros profundicemos en él para quedar claro, para que no haya dudas, para que cualquier viento de doctrina que aparezca por ahí nos arrastre a seguir la costumbre que se ha hecho ley en nuestros tiempos, y es precisamente el que la mujer no se cubra, incluso hasta en las iglesias reformadas, lamentablemente. Entonces, por esta razón, es probable que yo no pueda cubrir todo lo que quiero tratar en esta noche. Así que yo le invitaría que usted se planifique en la medida de las posibilidades para acompañarnos, si es la voluntad de Dios, el próximo miércoles, y así podamos concluir con este estudio. Si tratara de exponerlo todo en esta sola noche, entonces nos quedaríamos cortos, o el estudio se haría tan largo que usted se aburriría, lo más probable, y que yo entonces terminaría extenuado a causa de él mismo. Pero por esa razón, no queremos extendernos mucho en esta noche y hacer la división en dos estudios, por lo menos. Muy bien.
Entonces, vamos a ver el texto en su contexto, ¿verdad? Eso es lo primero, esa es una regla básica de interpretación hermenéutica. Tenemos que ver el texto en su contexto. Yo no puedo sacar un texto de aquí y hacer una doctrina sin tomar en contexto ese pasaje bíblico. Entonces nosotros tenemos aquí que, habiendo corregido los abusos de tipo más bien privado que prevalecían entre los corintios, el apóstol empieza en este capítulo 11 a considerar a los que se refieren al comportamiento en el culto público. Y la pregunta es cómo han de portarse los hermanos y las hermanas cuando se reúnen a los efectos de la adoración y del ministerio de la palabra. Entonces nosotros creemos que desde el capítulo 11, desde el verso 2, hasta Primera de Corintios capítulo 14, el capítulo completo, es decir, estamos hablando 11, 12, 13 y 14, 4 capítulos. Pablo trata de asuntos que atañen a la congregación reunida. Acuérdense lo que nosotros estuvimos viendo el miércoles pasado acerca de lo que es la iglesia visible. Entonces, estos asuntos tienen que ver, desde este capítulo 11 hasta el capítulo 14, incluido, tienen que ver con la congregación reunida. Ahora bien, ¿qué evidencias hay para creer que Primera de Corintios, capítulo 11, versos 2 al 16, tiene que ver con la congregación reunida como el resto de la sección? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, la respuesta la encontramos allí mismo, en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 4, verso 5, verso 13. Usted lo puede ver, 4, 5 y 13, no lo voy a mencionar de nuevo, pero usted lo puede ver. Usted ve que Pablo hace varias referencias al varón y a la mujer que ora y profetiza, y luego nuevamente en los versos 3 al 5. Entonces queda claro por el contexto que el apóstol piensa en la profecía como una revelación divina transmitida mediante creyentes en el contexto de la iglesia reunida, donde ha de ser evaluada, esas profecías conforme a lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 14, verso 23 al 29. ¿Verdad? ¿Cómo debe de ser evaluada esas profecías? Ahí en esos versos, capítulo 14, verso 23 al 29 nos habla. Entonces, al final del verso, del párrafo que nosotros leímos en 1 Corintios 11, 16, donde el apóstol Pablo dice: pero si alguno o si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Parece sugerir una preocupación a nivel de iglesia, no meramente por la piedad privada o de un grupo reducido, sino que está hablando de todo lo que es la iglesia. Entonces, los versículos que vienen a continuación en este mismo capítulo 11, desde el verso 17 hasta el verso 34, se centran claramente en una orden destinada a una congregación. Pablo relaciona ambos pasajes por medio de la expresión, pero, por ejemplo, aquí en el verso 2, los alabo, y en el verso 17, pero al darles estas instrucciones no los alabo. Entonces, en conjunto, parece que lo mejor es concluir que esta enseñanza fue dada para la iglesia reunida en su conjunto. La iglesia reunida en su conjunto, aunque también los principios pueden ser aplicables también para otras reuniones, pero en lo que nos atañe a nosotros debemos de ver de que estas lecturas que hemos tenido tienen que ver precisamente es un mandato para la iglesia reunida en su conjunto. ¿De acuerdo? Entonces hemos aclarado esto. Esto es un mandamiento para la iglesia reunida en conjunto, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, incluyendo los versos que leímos desde el verso 2 hasta el verso 16 del capítulo 11. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos: ¿es este un mandamiento para la iglesia en Corinto
o para la Iglesia universal? Primeramente, nosotros debemos recordar que es preciso tratar el texto bíblico con sumo respeto, pues si dejamos de dar importancia a tal o cual mandato, por parecernos que los tiempos han cambiado, entonces vamos a estar dejando la puerta abierta a presunciones humanas que descuiden también doctrinas fundamentales bajo el pretexto de que la mentalidad humana ya no admite tales conceptos. Entonces tenemos que tratar esto con sumo respeto. Al hacernos esa pregunta, ¿este es un mandamiento para la iglesia de Corinto específicamente o es un mandamiento para la iglesia universal? Tenemos que tratar eso con mucho respeto, porque ahí es que se agarran muchas denominaciones, muchos hermanos, muchos pastores, para decir que esto no es aplicable a nuestros tiempos. Entonces vamos a ver algunos argumentos de esas personas que creen que las instrucciones en relación con el velo solamente, el velo o la cubierta, solamente tenían que ver con la iglesia en Corinto. Vamos a ver esas objeciones. La primera es, la primera objeción que ellos dicen, no, es que este pasaje bíblico tiene una aplicación o una significación puramente temporal y local. No tiene más que un interés de anticuario, es decir, como algo antiguo, algo viejo. Tratan de situaciones que hacen mucho que han dejado de ser relevantes para nosotros. Entonces, para esas personas, ese texto bíblico tiene que ver con convencionalismos sociales que cambian de una cultura a otra, de una época a otra. Por ejemplo, un vestido es apropiado para un país, pero puede ser indecoroso en otro país. Entonces, por lo tanto, no sería consecuente, según ellos, extraer de aquí un mandamiento para la iglesia de todo lugar y en todo tiempo, sino que lo prudente, según ellos, sería ceñirse a los usos que exige el sentido o el sentir público de la comunidad en que se vive. Entonces, nosotros respetamos esa opinión, pero es una opinión casi hereje. ¿Por qué casi hereje? Porque así yo pudiera tomar cualquier pasaje bíblico y decir que eso tiene que ver con algo de una época pasada y que ya no tiene ninguna aplicación. Yo podría tomar ese pasaje bíblico de donde Dios condena la homosexualidad y decir que eso era algo, es algo anticuado y que era muy común en la época de Pablo condenar esas manifestaciones aberrantes y que por lo tanto ya no tiene aplicación y que lo que debería de primar en nuestros tiempos es el amor, vamos a decir, fiel entre dos parejas, aunque sean del mismo sexo. Ese es el razonamiento que utilizan estos movimientos pro gay, pro homosexuales. Pero nosotros debemos de observar, en este caso específico, porque no me voy a ir al asunto de los homosexuales, eso pudiéramos hablarlo en otro estudio bíblico. Aquí debemos observar que Pablo en ningún momento trata de convencionalismos sociales en este pasaje. Cuando él usa el término figurado cabeza, está apelando a lo que es el principio de autoridad que surge de Dios mismo y en el que Cristo, el hombre y la mujer ocupan diferentes lugares. Este pasaje bíblico se remonta a la historia de la creación del hombre y de la mujer y de la creación en Génesis. Del momento en que Dios creó al hombre y a la mujer, Pablo extrae lecciones espirituales de allí. Entonces, también Pablo menciona aquí la presencia de los ángeles en la congregación. También Pablo confirma una y otra vez que lo que está diciendo a los corintios es lo mismo que él está enseñando en todas las iglesias. Entonces, aquí se cae ese principio. Pero por otro lado, ese argumento de ceñirse a los usos existentes en la comunidad donde vivimos no armoniza para nada con las continuas exhortaciones que nosotros encontramos en la Biblia. Romanos 12:2 nos invita a no conformarnos a este siglo, no adaptarnos a este siglo. Entonces yo no puedo decir que algo que fue un mandato en aquella época, ya porque el siglo cambió, no debe de aplicarse. Además, solo hay que echar un vistazo a las modas y tendencias de la sociedad occidental para darnos cuenta de que esas normas y esas tendencias de la sociedad de nuestros tiempos entran en conflicto con las instrucciones
de la palabra de Dios en relación con la modestia, en relación con el decoro en el vestir. Entonces, ahí podemos también tomar por referencia, por hecho, de que realmente estas tradiciones no, a pesar de que cambien en la cultura, no cambian para nuestra obediencia a los mandatos de la palabra de Dios. Esa es la primera objeción. La segunda objeción que nosotros encontramos es la que dice algunas personas que esto se trata, estos pasajes que leímos, de símbolos externos, pero lo que Dios mira es el corazón. Entonces, es algo externo, Dios lo que mira es el corazón, así que no tanto como si tú usas una cubierta o no. Entonces, eso es claro, ¿verdad? Dios mira el corazón, Dios no mira la apariencia exterior, Dios mira lo que hay en el corazón. Pero aún así Dios no ha dejado de servirse de símbolos externos, símbolos visibles para enseñar verdades espirituales a su pueblo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el tabernáculo, que era esa tienda donde estaba representada la presencia de Dios, que tenía todas sus indumentarias, sus muebles, los sacrificios, las vestiduras que usaban los sacerdotes, todas esas indumentarias estaban cargadas de un valor simbólico muy importante, tal como nosotros lo podemos ver en Hebreos 9, donde el autor de los Hebreos detalla todo el simbolismo que tenía el tabernáculo. Entonces, pero a pesar de ello, Dios le dio mandato a Israel para que obedeciera en la construcción y cómo debía de hacer todas las cosas. Entonces, todo eso externo tenía un gran simbolismo espiritual y por lo tanto Israel debía de obedecer haciendo las cosas como Dios le había mandado hacer. Entonces, nosotros no podemos argumentar que mientras Dios vea autenticidad en nuestros corazones, no necesitamos usar símbolos externos. El mismo argumento daría al traste con el uso, por ejemplo, de los símbolos de la Cena del Señor y del bautismo que nosotros practicamos como iglesia. Entonces, óyeme, si Dios no mira lo externo, ¿para qué celebrar la Cena del Señor, que es algo que está lleno de gran simbolismo, a pesar de que tiene una gran aplicación espiritual? O el mismo bautismo como tal. Entonces ya ahí ese argumento se cae. Pero también tenemos una tercera objeción, y es de aquellas personas que piensan que Pablo estaba corrigiendo, y esta es la que más abunda en nuestros tiempos, y abunda mucho dentro del movimiento reformado también. Movimiento evangélico y reformado abunda mucho esta opinión. Es esa que piensan que Pablo estaba corrigiendo una situación concreta que se daba en Corinto, que por otro lado era probablemente la ciudad más licenciosa del mundo antiguo. Y así pues el punto de vista de Pablo era que tal situación sería mejor pasarse de precavido y de estricto antes que pudiera dar ocasión a los paganos a criticar a los cristianos de ser demasiados permisivos. Entonces, por esa razón, estos que presentan esta objeción piensan que lo que Pablo estaba escribiendo aquí tenía una aplicación local y que de ninguna manera podemos sacar de aquí un mandamiento para la Iglesia universal. Eso es también otro error. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que preguntarnos, si no fuera de interés para la Iglesia en todas partes, ¿por qué la carta ha sido incluida en el canon de las Escrituras? ¿Por qué razón? Además, al comenzar la epístola, Pablo menciona a los corintios como los destinatarios, pero también él incluye a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto está ahí en 1 Corintios 1:2. Es decir, él no solamente está dirigiendo esta carta a esa iglesia local visible que se reunía en la ciudad de Corinto, sino a todos, dice Pablo, a todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso queda, esa última objeción queda claramente invalidada por el hecho de que si hubiese sido algo cultural, Pablo no se toma tanto tiempo en presentar esto y más aún tampoco estuviera en el canon de las Escrituras.
de las escrituras divinamente inspiradas, como es Primera de Corintios. Otra cosa que nosotros podemos ver es que al introducir este tema, el apóstol Pablo dice que esta enseñanza formaba parte, usted lo puede ver ahí en el verso 2, que esta enseñanza formaba parte de las tradiciones que les había entregado. Pablo se ha referido anteriormente a estas enseñanzas en la epístola, haciendo notar que eran las mismas que él entregaba en todas las iglesias, como nosotros podemos ver ahí en Primera de Corintios 4:17. Ese pasaje se lo voy a leer para que usted confirme. Dice, Primera de Corintios 4:17. Dice así: por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos de Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. En cada iglesia. Y al terminar esta sección que leímos, 1 Corintios 11, 2 al 16, él vuelve a insistir en lo mismo, o mejor dicho, al terminar esta sección que tiene que ver con la iglesia, en 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, 33 al 34. Oiga cómo dice el apóstol Pablo: las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes, o solo a ustedes ha llegado? Él reclama la máxima autoridad para lo que les ha dicho. Y verso 37 de 1 Corintios 14, él dice: si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo es mandamiento del Señor. Para nada, él está queriendo decir que estas cosas tienen una aplicación local. No lo vemos en el pasaje. La excusa que se inventan la gente está fuera de la palabra de Dios, no está en la palabra de Dios, ¿verdad? No lo vemos que sea algo cultural. Entonces es una excusa vana, no tiene razón de ser. Entonces la pregunta que surge aquí: ¿qué es lo que el apóstol Pablo está intentando corregir? Aquí en los versos 2 al 16, 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, 2 al 16. ¿Qué está tratando Pablo de corregir? Si bien nosotros podemos ver que el apóstol Pablo comienza en el verso 2 alabándoles, pronto nosotros percibimos que al menos había algunos dentro de la congregación que no estaban de acuerdo con lo que Pablo había enseñado. ¿Por qué? Bueno, quizás, esta es una suposición, habían algunas mujeres que estaban insubordinándose a sus maridos a causa de su recién libertad encontrada en Cristo. Esta no sería la primera vez que malinterpretaban el concepto de libertad. En otras ocasiones también vemos que había sido malinterpretado, y entonces al estar libres en Cristo se sentían que podían hacer cualquier cosa y que no estaban limitados a nada. Entonces quizás esté conectado este pasaje con esas tendencias a una escatología un tanto superrealizada, que en ese caso les llevaría a pensar en la eliminación de la distinción entre los sexos, ¿verdad? Como todos vamos para el cielo y vamos a ser iguales delante de Dios, pues ya aquí no hay diferencias. Quizás las mujeres en Corinto considerarían que en el espíritu ya habían llegado a la meta, ya estaban actuando como quienes iban a ser, como nos dice la palabra, como los ángeles, entre quienes ya no existía distinción sexual alguna. Entonces, la pregunta lógica que quizás se hacían allá en Corinto era: bueno, si ya los hombres pueden orar y profetizar, ¿nosotros no podemos hacer lo mismo?
¿Por qué si los hombres van descubiertos, nosotras nos tenemos que cubrir? Esas eran preguntas que se hacían en aquel entonces estas mujeres. Entonces nosotros veremos la respuesta de Pablo en el comentario del pasaje detalladamente. Eso es lo que vamos a comenzar a tratar, ver frase por frase lo que Pablo ha querido enseñar y cómo eso entonces también tiene aplicación a nuestras vidas. Entonces esto es prácticamente la introducción. Ahora que vamos a comenzar al desarrollo del tema. Por eso le dije que era un tema bien extenso y que no podríamos tratarlo durante el estudio de esta noche. Entonces vamos a comenzar en el verso 2. La primera frase que él dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí. Hasta ese momento, todo lo que ha escrito en la carta, todos los versos anteriores, han sido reprensiones y exhortaciones para que cambiaran de conducta o de actitud para con él. Por eso nos llama la atención estas palabras de alabanza al principio de esta sección. Máxime cuando a continuación comienza con, luego que él dice los alabo, ¿verdad? En el verso 3, entonces él dice, pero quiero que sepan. Los alabo porque todos se acuerdan de mí. Y en el verso 3 él dice, pero quiero que sepan. Entonces, ¿cómo se deben de entender estas palabras de alabanzas en el verso 2? Bueno, algunos han sugerido que son irónicas o incluso sarcásticas. Algunos han sugerido eso. Otros piensan que quizás sea un recurso literario del que se sirve para él introducir los capítulos 11 al 14. Un recurso literario. Los alabo para prestarle la atención a lo que están leyendo y entonces después le mete la amonestación. Pero la conclusión lógica pudiera ser que en líneas generales, la iglesia de Corinto estaba aplicando o practicando la enseñanza acerca de la cobertura de las mujeres, aunque estuvieran empezando a surgir algunas personas que lo cuestionaban. Es decir, eso es lo que podemos entender. Ustedes lo están haciendo, pero hay algo que está surgiendo allí muy peligroso, del cual yo tengo que tomar medidas, diríamos, poniéndonos en el lugar de Pablo. O que recordaban lo que Pablo les enseñaba, aunque, como hemos visto en otras secciones de esta carta, los corintios tenían la tendencia a interpretarlas a su manera. Entonces eso explicaría las aclaraciones que tuvo que hacer sobre el tema. Entonces, eso es lo primero, la alabanza. Lo segundo que nosotros vemos ahí en el verso 2, donde el apóstol Pablo dice, guardan las tradiciones con firmeza. La palabra tradición, paradosis, se usaba para designar instrucciones transmitidas oralmente o por escrito. Era un término técnico del judaísmo para la transmisión oral de la instrucción religiosa. Se usa en el Nuevo Testamento para designar las instrucciones relativas a la fe o a la práctica de hombres inspirados, como por ejemplo 2 de Tesalonicenses 2:15, 2 de Tesalonicenses 3:6, donde se utilizan esas palabras. Sin embargo, en ocasiones también se empleaba en relación con lo que es humano, poco digno de confianza y claramente contrario a la voluntad de Dios, como es el caso que encontramos en Gálatas capítulo 1, verso 13 al 14, entre otros pasajes bíblicos como Colosenses 2:8 y Marcos 7:8 al 9. Curiosamente, muchos comentaristas incluyen las explicaciones que el apóstol da a continuación dentro de la segunda categoría, como si se tratara de tradiciones de hombres sin mucho valor. Pero es evidentemente lo contrario a lo que Pablo pretende. Pero si aún todavía nos quedan dudas, fijémonos en el siguiente término, donde él dice, guardan las tradiciones con firmeza, y el siguiente término dice, tal como yo
se las entregué. Estamos en el verso 2, por si acaso usted ya cerró su Biblia. Ojalá que no. En el verso 2 estamos. Tal, al final del verso 2, tal como yo se las entregué. Entregué se traduce del verbo paradidomi o pareideoka, del griego, que denota algo pasado de la mano de uno a otro, transmitido o entregado. Y en muchas ocasiones los escritores del Nuevo Testamento usan esta palabra para afirmar que lo que escribían no se originaban en ellos mismos, sino que sus instrucciones eran recibidas de parte de Dios y por lo tanto inspiradas. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes han recibido esto tal como yo se las entregué. Esto ustedes la están recibiendo porque yo también lo recibí y esto viene de parte de Dios. Entonces, esta sección ha sido discutida como pocas. Como hemos visto, algunos creen que las instrucciones dadas aquí era solo de aplicación para los tiempos de Corinto, y otros van incluso tan lejos como para mantener que estos versículos reflejan, y eso ya son movimientos liberales, ni siquiera podemos llamarlos cristianos, que estas palabras que nosotros encontramos aquí reflejan el prejuicio de Pablo contra las mujeres, por cuanto él era soltero. Son de las locuras que nosotros vemos, ¿verdad? Pero hay que mencionarlas porque usted probablemente, cuando usted tenga que presentar pública defensa de estos principios, va a haber personas que le van a hacer referencia a esas locuras o esas objeciones, vamos a decir, que encontramos para no querer aplicar ese mandamiento de la cubierta o la cobertura de la mujer en la reunión pública. Entonces nosotros lo que no debemos de olvidar para nada es que Pablo está aduciendo a su autoridad apostólica, conforme a lo que nosotros vemos en el capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, él está diciendo, yo soy apóstol, yo tengo esa autoridad y por voluntad de Dios, no porque yo quise, no porque yo me puse, ¿verdad? No porque yo me autonombré, sino por la voluntad de Dios, y por esa razón todo lo que le voy a escribir a partir de ahora es palabra de Dios. Y así nosotros la recibimos también. Así usted debería de recibirla también. Aunque hayan puntos que choquen con su persistencia a pecar. ¿No? La idea sería que usted, cuando esos puntos chocan contra sus ideas pecaminosas, usted asuma la responsabilidad y venga delante del Señor en arrepentimiento y decirle, Señor, ten misericordia de mí, reconozco que he andado mal, pero tu palabra me dice que debo de enrumbar mi vida, que debo de arreglar mi vida, por lo tanto aquí estoy, Señor. Trabaja con mi vida y gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo que está aplicando estas verdades a mi corazón. Así, seguimos leyendo, verso 3, el apóstol Pablo dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo. El pero con que comienza este argumento sugiere que algunas cosas no andaban bien. Y Pablo nos introduce para su primer argumento en la esfera de la redención. Ahí es que comienza a hablar, desde el verso 3 hasta el verso 6. Y esto nosotros lo podemos ver por los términos que el apóstol usa para describir la relación existente entre nuestro Señor Jesús y Dios. No habla de la relación como padre e hijo en el seno de la deidad. Lo que dice aquí es que la cabeza de Cristo, la cabeza de todo hombre es Cristo. Y más adelante, ahí mismo en el verso 3, dice que la cabeza de Cristo es Dios. El término Cristo o Mesías se refiere a Jesucristo como el ungido del Señor,
el Salvador del mundo, la cabeza de la iglesia, el soberano de los reyes de la tierra, conforme a lo que nos dice Apocalipsis 1:5. Entonces nosotros debemos de recordar lo que costó a nuestro Señor Jesucristo someterse a la autoridad de Dios para llevar a cabo la obra de la redención. Por toda la eternidad, Jesucristo había existido en la misma forma de Dios y por supuesto nunca dejó de serlo, pero cuando se comprometió a ser el Cristo y a hacer que hombres y mujeres rebeldes como nosotros volviéramos de nuevo a una sumisión leal y amante a Dios, Él nos dice la palabra que Él tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el precio que tuvo que pagar por su voluntaria sumisión a Dios Padre, su cabeza. Entonces el ejemplo tan maravilloso de Cristo debería disipar toda nuestra resistencia a esta enseñanza acerca de que las mujeres deben de cubrirse. Por el contrario, de buena gana, deberíamos de emplear cualquier medio a nuestro alcance para realzar tanto la obediencia como la gloria de aquel a quien debemos nuestra salvación. Cristo, como cabeza sobre todas las cosas, tiene el cometido de recobrar aquel dominio universal sobre toda la creación que Dios destinó para el hombre, pero que Adán y Eva perdieron por su desobediencia. Y en un sentido, ya Cristo ha ganado más de lo que Adán perdió. El hombre en Adán fue hecho un poco menor que los ángeles, pero Cristo está ahora mismo exaltado sobre todos los ángeles y principados y potestades y sentado a la diestra del Padre. Pero ¿cómo se dio esto? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo se manifestó esto? Bueno, a este grado de humillación donde a pesar de que el Padre y el Hijo tenían la misma dignidad durante toda la eternidad pasada, el Hijo accedió a humillarse, a bajarse hasta lo sumo, hasta tal punto, como nos dice aquí en el verso 3, la cabeza de Cristo vino a convertirse en Dios el Padre. Todavía nosotros no vemos en esta naturaleza que todas las cosas le hayan sido sujetas. Todavía persiste la desobediencia, todavía persiste el egoísmo, todavía persiste el desorden que el diablo introdujo en nuestro mundo cuando tentó a la mujer por medio de la serpiente y al hombre, al no ejercer su autoridad como cabeza, pues cedió a las palabras de la mujer y fue tentado, y así entonces toda la raza humana cayó en una abierta rebelión contra Dios y llenó nuestro mundo de discordias y todas estas consecuencias que nosotros vemos a diario. Cristo está recuperando ese dominio universal sobre toda la creación para que cuando por fin todas las cosas estén bajo su control, Él pueda entregar el reino en completa obediencia a Dios, según nos dice 1 Corintios capítulo 15, verso 28. Entonces, ese es el grado de sometimiento que nosotros vemos a Cristo a Cristo teniendo como cabeza a Dios Padre. En cambio, la situación en la iglesia es diferente. El Señor nos ha llevado a someternos voluntaria y gozosamente a su gobierno de gracia y a aceptar el liderazgo y la autoridad que Él nos designa. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo puede un varón cristiano honrar a Jesucristo como su cabeza en la congregación? Y la forma instituida por Dios para que los varones honremos a nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, y para que proclamemos su fe, es que nosotros mantengamos nuestra cabeza descubierta cuando nos reunimos públicamente como iglesia, los varones.
Si nosotros vamos a una sinagoga judía, ahora en estos tiempos, nosotros veríamos a todos los hombres con las cabezas cubiertas en una sinagoga judía. Pero Dios nos llama a nosotros, los varones cristianos, a declarar con la cabeza descubierta que Jesús es el Mesías, el Cristo. Los judíos consideran una blasfemia lo que nosotros los cristianos proclamamos por medio de este símbolo. Ellos no aceptan, como tampoco los gentiles inconversos, que Jesús es el Cristo. Nosotros los cristianos sí que lo aceptamos. Es un hecho esencial y céntrico de nuestra fe. Entonces sí es importante que simbolicemos la muerte del Señor Jesús a nuestro favor por medio del pan y el vino en la cena del Señor. Es igualmente importante que los varones testifiquemos por medio de este otro símbolo y que las mujeres entonces ocupen también su lugar simbolizándolo de igual forma, cubriéndose la cabeza. Nada importa que el mundo moderno ya no entienda el significado de este simbolismo. Los griegos inconversos de la antigüedad, en el tiempo en que Pablo escribió estas palabras, tampoco lo entendían, tampoco lo entendieron, tuvieron que ser enseñados. Nosotros de igual forma tenemos que aprender este principio y comenzar a aplicarlo en santa obediencia a Dios. No porque a mí no me guste, o no porque a mí me dé calor, o porque me da vergüenza. No, yo lo hago en santa obediencia a Dios, entendiendo de que como Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre debe de no cubrirse la cabeza, mientras que la mujer sí debe de hacerlo. Y esa parte que nosotros también vemos ahí en el verso 3, que no hice mención ahora, la cabeza de la mujer es el hombre, esa parte la comenzaremos a tratar y a desarrollar el próximo miércoles, si Dios quiere. Así que la invitación es que usted se prepare para este próximo miércoles y pueda seguir con nosotros este estudio. Usted ve que solamente dimos prácticamente una introducción en esta noche. Ojalá usted pudiera acompañarnos el próximo miércoles. Ojalá el próximo miércoles podamos desarrollar todos los versos que nos quedan. Si no podemos hacerlo, pues habría que hacer otra reunión, un tercer estudio bíblico. Pero la idea es que con detalle, con minuciosidad, entendamos el mandamiento que Dios nos ha dado en estos versos y que con un corazón agradecido a Dios comencemos a someternos a Él, ¿verdad? Porque como me dijo un pastor en la semana pasada, muchas veces el problema que nosotros vemos en algunas hermanas en no querer someterse a este mandamiento no es tanto las excusas que ponen, sino más bien un problema del corazón. Ojalá ese no sea su caso y usted con gusto pueda someterse al mandamiento de Dios. Más detalle, ya ustedes saben, solamente quedamos en el verso 3 y vamos a desarrollar todo esto hasta el verso 16. Pero si todavía hay preguntas de esto que hemos tratado hasta esta hora, con gusto yo estoy dispuesto a contestarla siempre y cuando usted me haga la pregunta. Obvio. Así que Dios les bendiga, un placer y espero oír sus comentarios. Pasen buenas noches.